El avivamiento wesleyano. Soy Brígido Cabrera y quiero continuar la conversación que hemos tenido ya en segmentos anteriores sobre lo que es un avivamiento, o lo que yo considero que es un avivamiento de acuerdo a lo que he reportado en mi libro El Espíritu Santo y el Ministerio en la Iglesia. Quiero hablar un poco de lo que fue el avivamiento wesleyano. John Wesley era hijo de un predicador de Inglaterra, y este hombre, o este joven, porque en ese tiempo era un joven, sintió un llamado especial diferente al llamado que su padre tenía, de predicar el evangelio de otra manera. No que fuera a predicar un evangelio diferente, sino que él vio que la iglesia estaba entrando como en un declinar, en el cual él decía que era necesario como volver a reavivar los tizones que se habían apagado de la iglesia. Fue así como él buscó la manera de comenzar a predicar, y no tenía el permiso para predicar porque la iglesia principal, la iglesia anglicana, no le daba permiso, ya que él no tenía todos los estudios ni tenía la formación académica que aquella iglesia pedía para que una persona pudiera predicar. Pero esa persona podía predicar siempre y cuando estuviese bajo las alas de un predicador experto. Y eso fue lo que sucedió con Juan Wesley. Juan Wesley comenzó a ser instruido por un predicador ya con credenciales y todas esas cosas, pero su ardor era tan ferviente por predicar el evangelio que como que no le cabía la camisa de fuerza que le estaban poniendo, y buscó dónde predicar y no encontraba dónde predicar, y encontró que la tumba de su padre era el lugar donde él podía usarlo como púlpito y nadie se lo podía impedir, y así lo hizo. Se puso a predicar desde la tumba de su padre, porque decía que debía haber un cambio dentro de la iglesia, que debía haber algo diferente a lo que se conocía en ese tiempo. Juan Wesley comenzó a formar un movimiento y la gente se comenzaron a unir a él. Se unió su hermano, se unió otra familia, y cuando vino a ver, era un movimiento que se había formado, y todos alrededor de la palabra que predicaba aquel joven lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que caracterizó a aquel predicador joven fue su gran deseo de buscar el rostro de Dios en oración, y él es el que hoy nosotros conocemos como el fundador de la iglesia metodista. Se llama metodista porque el hombre tenía un método de oración que todos los días a las 4 de la mañana se levantaba junto con su grupo a orar, y formaron una metodología diferente a lo que la iglesia donde ellos pertenecían o la iglesia de ese tiempo en Inglaterra hacía. Ahora bien, ese movimiento que comenzó Juan Wesley no se quedó simplemente allí. Él visitó América, vino a predicar el evangelio. Lo que no se sabe es si cuando él vino a América en uno de esos barcos predicando el evangelio, si realmente él se había convertido, porque fundó iglesias y cosas cuando todavía él no se había convertido. Después volvió otra vez a su tierra, y cuando volvió a su tierra, entonces ya entendía más claro el llamado que Dios le estaba haciendo, y fue así como se formó aquel movimiento que se llamó el movimiento de las iglesias wesleyanas o iglesia metodista. Si nosotros queremos realmente producir un avivamiento, no es un asunto que nosotros podemos hacer. El avivamiento es algo que el Espíritu Santo nos da y va poniendo poco a poco, uniendo cada brasa, cada leña, cada cosa en el corazón del hombre, y cuando venimos a llegar al punto, estamos en un avivamiento sin darnos cuenta que estamos en un avivamiento. Junto con Juan Wesley se formó lo que se llamaron los movimientos evangélicos, y además de eso, Juan Wesley se le ha llamado también el padre de las cruzadas al aire libre, que hoy tanta gente anhela tener, y que por el coronavirus no se puede ver una multitud de gente que vayan a predicar y que vayan a escuchar la palabra de Dios. Eso fue Juan Wesley que comenzó eso. La predicación al aire libre, la predicación en multitudes, fue Juan Wesley. Se formó un avivamiento
después de que Juan Wesley y su grupo comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y si nosotros realmente queremos saber lo que es el avivamiento, debemos comenzar en oración, debemos comenzar nosotros uno por uno a orar y a pedir a Dios que eso suceda. Y si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, pídele a Dios que te perdone de todos tus pecados y Él se encargará de darte una vida nueva, una vida que te dé un avivamiento, que tú veas el cambio diferente en tu familia y en todo tu entorno. Que Dios te bendiga. Soy Brígido Cabrera y continuaremos con nuestra plática sobre avivamiento en nuestro próximo segmento. Que Dios te bendiga.